Seguimos en Primera Plana Televisión con la doctora Antonia Muñoz. Sigue el relato. No lo vamos a alargar mucho, pero es que hay cuestiones interesantes que usted quiere y debería decir. ¿Qué quiere saber? Bueno, usted está echando el cuento. Bueno, después de la constituyente, cuando yo gano, yo no sé si alguien recuerda eso, pero el presidente en la primera declaración de prensa, dijeron en portuguesa de 3-2, o sea, 2 del chavismo y 1 de la oposición. Cuando el presidente Chávez supo que la oposición era yo, entonces él, de su forma de hacer las cosas en portuguesa, de 3-3. Porque, bueno, él me conocía bastante y nosotros llegamos a conocernos y la verdad que él me respetaba. Con respecto a que si ahora sí dicen y antes no decían. Yo le voy a decir una cosa. Cuando vino el asunto de... Yo estoy con los campesinos y defiendo la causa campesina, no por demagogia, sino porque ese es mi origen también, porque yo vengo del campo y entiendo cuánto sufren la gente del campo y cómo son maltratados. Pero yo no estoy de acuerdo con las expropiaciones ni las invasiones, no estoy de acuerdo. Incluso usted se metió en problemas con el partido cuando era gobernadora, porque se oponía a las expropiaciones. Ajá, tuve problemas. Incluso eso lo han reconocido Tirio y Troyano. Claro, pero yo con el presidente en privado hablé y le dije, mire, presidente, yo estoy de acuerdo en que se haga justicia social, que se haga justicia con los campesinos y que haya mejor distribución de las tierras, pero de la forma como la quieren hacer, a mí, yo no estoy de acuerdo así. Y yo le ruego que usted me comprenda, no puede contar conmigo porque como se están haciendo las cosas, yo siento que es una arbitrariedad y yo no voy a participar en eso. ¿Por qué? Porque yo me siento muy mal y también tienen que respetar. Yo no puedo hacer ese tipo de cosas. Entonces, yo soy así. Entonces, yo sí, porque usted estuvo al lado de los campesinos cuando no era gobernadora. Claro. ¿A ponerse ahora en contra? No, o de los productores. De los productores, pero es que yo siento que no debe ser así, que eso tiene que ser... Y la Constitución era clara, o es clara, que cada quien quiere hacer la cosa a la machimberra, esa es otra cosa. Entonces, no puedes pretender que yo apoye cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Ahora, yo no es que esté de acuerdo con que la gente se apropie de las tierras y que una sola persona o un puñito de personas se apropien de las tierras o que estén maltratando a los campesinos o que estén asusando invasiones. Porque eso de que yo invadí en la productora, yo jamás invadí en la productora y públicamente... ¿Cuando estuvo presa? Cuando estuve presa, en el Consejo Municipal yo le dije que no hicieran eso. Y le di mis razones, había como un audio como de 7 minutos. Bueno, pero yo cuando supe que se había metido, yo creí que podía ayudar, que podía mediar. Y aprovecharon lo que querían verme presa, ponerme presa. Pero bueno, Dios es bueno y después pude, siendo gobernadora, demostrar que yo estoy con los campesinos, pero no puedo estar con los arrebatones de esa manera. Yo no creo que las cosas se hacen de esa manera. Entonces, eso es algo que yo te digo. Y con respecto a lo de rescatar, no puedes, por ejemplo, la gente de Portuguesa no puede decir yo goberné estando siendo chavista. Y aquí la gente no puede decir que yo andaba persiguiendo gente. Ah, bueno, fíjate tú lo que tú me comentaste ahora afuera, lo de tu esposa. Yo no mandé que la gente la pusieran, que la sacaran y la pusieran a jugar banco, porque yo creo que es una falta de respeto. Aquí hay una persona que la sacaron de la biblioteca al Iriugarte Pelayo, y yo me enteré porque supe... Sus subalternos hacían desastre. Claro, entonces cuando la gente, yo me enteraba de alguna cosa si la gente me lo decía, pero si la gente no me lo decía, entonces a veces la gente cree que uno tiene poderes extrasensoriales y poderes sobrenaturales. No, uno es una persona común y corriente y hay cosas que te esconden porque eso es así. Yo creo que no hay un solo gobernante. Yo no estoy diciendo porque el que se enriquece en el poder, a eso no lo están engañando, porque ¿de dónde van a aparecer esos bienes y ese poco es real? Si tú haces negocio, eso es otra cuestión. Pero que detalles, por ejemplo, yo estoy segura y yo a esa dama, que no la voy a mencionar, yo le puedo asegurar, y Dios sabe que estoy diciendo la verdad, que yo jamás, es más, yo no supe. Ah, pero yo ahora supe, después supe
cuando me enteré que me odiaba por los que... Porque la votaron. Porque la sacaron, la votaron y fue injusto. Yo pregunté y alguien me dijo, sí, es que quien estaba allí de autoridad en ese momento, sí la sacó. Ah, pero la sacó segurito que le dijo que yo había mandado. Entonces, esto no es fácil, esto no es fácil. ¿Ves? Y lamentablemente uno trata de hacer lo mejor, pero siempre se le van algunas liebres, que es muy distinto que tú te dediques a ser negociado estando en el Doctora, poder. fíjese, cuando yo le preguntaba si usted era chavista, madurista, etcétera, se comenta mucho, porque muchos podrán decir, el desastre que hay, yo no soy culpable, yo no voté por Chávez, ni voté por Maduro, ¿verdad? Usted es posible que no sea culpable del desastre que está... Vamos a hablar del desastre, porque no vamos a decir ni presunto, porque el solo hecho de que uno gane $5 mensual ya es un desastre. Usted no es culpable de ese desastre, pero mucha gente podrá decir, y yo se lo puedo que decir, tengo responsabilidad. que tiene responsabilidad porque usted formó parte de esa comparsa, por si utilizar un término, de que el chavismo llegara al poder. Bueno, pero lo que pasa es que mucha gente votó por Rómulo Betancourt o Leoni o Lucinchi o Luis Herrera en algún momento porque uno cree en un programa y uno cree en una propuesta, pero yo tengo responsabilidad porque yo pertenecí a ese proyecto y yo asumo la responsabilidad. ¿Y se aprovecharon de ese trabajo suyo? Bueno, si tú estás hablando de Portuguesa, yo espero que la gente de Portuguesa pueda comparar entre cómo gobernamos nosotros y las cosas que hicimos y lo que han hecho otros. Lo que pasa es que la gente a veces mete a todo el mundo en un solo saco. Entonces yo le iba a decir precisamente eso. Trabajamos y todo el mundo sabe cuál es mi ideología, pero yo no creo que alguien pueda decir que era que yo andaba persiguiendo a Deco, Copellano, o que yo tenía un grupito que era lo único que lo atendía su salud, o era lo único que le daban crédito, bien sea crédito de agricultura o crédito... Mira, tratamos, perfección no hubo, pero tratamos de que todo el mundo pudiera trabajar. Y a mí me llegaba gente que yo ni siquiera lo había visto nunca y no lo volví a ver en algunos casos. Y por supuesto que se le atendía, y eso era uno de los ruegos a mis directores. Ah, que tiene que haber habido injusticia. Claro que sí, siempre va a haber, porque siempre va a haber gente que... ¿Cómo hace uno para que todo el mundo piense igual? Doctora, usted dijo ahora hace un minuto que la gente sabe cómo goberné yo, dije usted, ¿no? Pero eso me permite hacerle porque nos quedan 2 segmentos para hablar de los maestros, de la producción, etcétera, para terminar esta parte que se está tornando bastante interesante, porque usted está viendo cosas que uno a veces no ve o no sabe, o no quiere ver ni quiere saber. Usted dijo, la gente sabe cómo goberné yo. Yo no voy a juzgar su obra, ni los televidentes tampoco, pero han pasado 4 gobernadores chavistas, creo que 5. Antonia Muñoz, Reinaldo Castañeda, Rafael Calle y Wilmar Castro. ¿Qué opina usted de esos gobiernos? ¿Cuál fue mejor, cuál fue el peor? ¿Cómo fue esos gobiernos apartando el suyo? Bueno, yo... Si a usted le tocara escoger uno, el mejor. No me ponga a escoger. Usted diría, vámonos comerciales. No me ponga a escoger. Bueno, ¿qué opina entonces en términos generales? Por ejemplo, hay cosas que yo he venido diciendo y se lo estoy diciendo a quienes han gobernado después que yo y a los que vendrán. Una de las cosas que yo he criticado, además de la corrupción, por supuesto, porque nadie se vuelve rico así con el puro sueldo, es la falta de continuidad administrativa. Ayer alguien me preguntaba, porque estaba en mi casa, y yo le dije, ten cuidado que eso es un pozo séptico y no se te vaya a ir para allá, porque uno nunca sabe cuándo es que una placa esa se va a caer. Y me dice, ¿y por qué usted tiene pozo séptico? Le dije, porque yo nunca, primero porque aquí no había cloaca en la colonia, y porque nunca me conecté a las cloacas. ¿Pero por qué no se conectó? Porque yo estaba esperando que terminara la planta de tratamiento en el barrio Santa Rita,
Y una vez que se hiciera, terminar esa planta de tratamiento era que me conectaba. Ese era el deber ser. Entonces yo todavía sigo teniendo pozos sépticos y no estoy conectada a las cloacas. Pero toda la gente, los 10 comunidades del sector oeste, de San Rafael de la Colonia hasta el barrio Santa Rita, están conectados digamos, al colector, y todas las aguas crudas caen al sistema de riego Río Guanare, ese del Gato Negro. Y eso puede crear en algún momento una epidemia. Doctora, pero déjeme terminar. Sí. Entonces, eso no se terminó y allí se perdieron como 7 millardos. Porque las obras civiles la acabaron, que estaban hechas, y los 4.500.000 que se dejaron en cuenta para equipar esa planta de tratamiento nunca se hizo. Entonces, esa cosa yo tengo que criticarla. ¿Por qué? Porque eso le hace mucho daño a las comunidades. Y por supuesto, yo tengo que criticar el arrebatones, o yo tengo que criticar que empresas del Estado, que con empresas del Estado, eso pasen a particulares y la gente se enriquezca mientras haya tanta gente que cada día se empobrece más. Yo tengo que criticar, por ejemplo, que se dejó de apoyar a los productores con crédito, tanto por el Estado como por la banca privada. Yo tengo que criticar eso, tengo que criticar. Y la gente se pone brava y viene y empiezan a insultarlo a uno. No puede ser posible que la gente ande, porque se enriquecen en el poder y después le andan tirando sus riquezas en la cara a la gente, como mira lo que tengo yo. No hay necesidad de esa petulancia porque eso da vergüenza, eso me da vergüenza, eso me da vergüenza. Ahora vamos y termino con esto, con la responsabilidad. Yo creí en el planteamiento que estamos haciendo y cuando llegué al gobierno lo puse en práctica porque yo creí en eso y creí y sigo creyendo, que es lo peor. Y yo le puedo asegurar que si esa constitución que nosotros tenemos la respetamos, porque ese es uno de los problemas, y ojalá algún día podamos hablar de eso, porque si eso no se corrige, con Maduro y con quien llegue a la presidencia se van a repetir los mismos errores, los mismos errores. Y te lo digo rapidito. ¿Cómo es posible que quien mande a todos los poderes es el Poder Ejecutivo? Si la Asamblea Nacional no le dan, vamos a poner que este dedo es el Poder Ejecutivo. Y esto es la Asamblea Nacional. Si la Asamblea Nacional, si el Ejecutivo no permite, por ejemplo, que la Asamblea Nacional haga contraloría al gobierno nacional, que rindan cuenta los ministros, que puedan ser interpelados, que puedan ser revisados, entonces no funciona la Contraloría aquí. Si el Poder Ejecutivo es el que pone al Tribunal Supremo de Justicia, nunca se va a administrar justicia porque es venganza, se le aplica la ley, es a lo que son la Fiscalía. Enemigos. Y aquí vamos para la Fiscalía que tengo aquí, y vamos para la Contraloría, y vamos para la Defensoría del Pueblo, y vamos para el Consejo Nacional Electoral. Entonces, mientras no haya independencia de poder, esa es una de las cosas más graves de este país. Por cierto, doctora, hace esta semana entrevistaron a Eduardo Fernández en un programa, Eduardo Fernández, ajá, y cuando le preguntan qué es lo principal que hay que hacer si cae este gobierno y hay una transición, digo, la reinstitucionalización del país, es decir, que haya separación de poderes. Claro que bueno, es Antonia Muñoz, nos quedan todavía 2 segmentos. Vamos a hablar en los otros segmentos de UPP 89, de los salarios, de la producción, porque acaba de decir Maduro, aquí mismo en Agua Blanca, que se está realizando el segundo milagro agrícola. Sí, hombre, no se lo digan a nadie. No, bueno, me lo recuerda preguntárselo. Es Antonia Muñoz, vamos a cumplir unos compromisos comerciales, nos quedan 2 segmentos para ya tocar los temas nacionales y estatales.